Bueno, sí, esta noche ha sido demasiada bendición, grande bendición. La presencia de Dios ha sido preciosa en esta hora. Y hoy quería meditar, compartirles una meditación sobre la bendición escondida. Así la titulé, es una bendición que está escondida y yo creo que es tan importante que por eso eh, es tan difícil, la verdad. Es Por una eso de es que las... está escondida. La bendición escondida. Por eso es que está escondida, porque es una bendición. Es una tremenda bendición, la verdad que sí. Y le puse el título La bendición escondida detrás de la muralla. Ah, Suegra y nuera. Bueno, la verdad que yo creo que es una de las relaciones más difíciles. La palabra de Dios habla, el Señor habló mucho sobre la división que iba a haber en estos tiempos, relaciones familiares. Específicamente habló de la relación entre padres e hijos, madres e hijas, y una tercera relación, suegras y nueras. Y el Señor habló de una división que iba a haber entre estas dos mujeres. Y es que hay mucha enseñanza en la Biblia, pero no tan específicamente así como suegra y nuera, exceptuando la historia de Ruth y Noemí, que es una historia hermosa, aunque muchas veces uno dice, pues no es parecida la relación que yo tengo o que yo tuve, ya sea en su posición de suegra o en su posición de nuera. Pero la palabra de Dios es amplia, las escrituras son amplias y muestran muchas porciones donde el Señor enseña la relación que debe de haber y la importancia. Hay una tremenda bendición, una bendición tan escondida y no solo es una bendición que está escondida, que es para nosotros, para las involucradas, las suegras y las nueras, sino también para la descendencia, que es lo más importante. Miqueas 7:6 dice, porque el hijo deshonra al padre, la hija se levanta contra la madre y la nuera contra su suegra. Y los enemigos del hombre son los de su casa. Entonces vemos estas tres relaciones, ¿verdad? Tres tipos de relaciones y la familia, que es la base, yo creo que es la base no solo de la sociedad, sino que de la iglesia misma y del futuro de nuestros hijos. Estas tres tipos de relaciones son tan especiales, pero hay mucha enseñanza sobre las relaciones de padres e hijos, de hijos a padres, viceversa, madres, hijas, pero yo he escuchado muy pocas sobre suegras y nueras. Y yo en lo particular, Dios sabe que he necesitado esa enseñanza. La verdad que necesitamos esa enseñanza. Yo como nuera y como futura suegra, ¿verdad? Si Dios lo permite. Pero un texto, mejor dicho, un verso bíblico en el que creo que se apoyan todas las relaciones, encuentra en Filipenses capítulo 2 verso 3 al 4. La palabra de Dios nos enseña por el apóstol Pablo cuando dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo, no mirando cada uno lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. Este texto es base, creo yo, en todas las relaciones. No digamos en la relación de suegra y nuera. Perdón, suegra y nuera. Ya estoy atravesando las palabras. Pero hay una bendición hermosa. Yo estaba estudiando y yo le decía al Señor, qué bonito. La verdad es que el Señor nos manda en su palabra a que aprendamos a conducirnos con los demás.
Y es que si nos damos cuenta, yo estaba leyendo en Gálatas 5, 20 y 21, aquí hay varias cosas que hablan de las obras de la carne y estas, miren, la mayoría de estas obras se mueven en la relación suegra y nuera. Por ejemplo, habla de enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, envidias. Aquí tengo 3, 6, 7. 7 obras de la carne que están involucradas en la relación suegra y nuera. Vaya si no entra la enemistad, vaya si no entra pleito, vaya si no entra los celos, la ira, contiendas, disensiones, envidias. Y lo que dice las escrituras, que cosas semejantes a estas, dice Pablo, acerca de las cuales os amonesto, que ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Lamentablemente, esta relación, esta disparidad que hay entre suegra y nuera, se ve en el mundo, pero también se ve en la iglesia. Desgraciadamente somos tan diferentes, incluso es que la relación entre mujeres a la larga que tenemos, cuando tenemos a alguien en común, viene siendo un poquito difícil. Dios sabe por qué permite las situaciones, pero es importante que tanto siendo nueras como siendo suegras, tengamos algunos principios fundamentales en la palabra de Dios. El primer principio que yo encontré fue la separación. Génesis 2:24 dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. Yo creo que una de las cosas que como madres, ¿verdad? Tenemos que tener bien claros es que la palabra de Dios habla de una separación. El hombre va a dejar a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y serán una sola carne. De igualmente la mujer. Deben separarse tanto física, emocional y económicamente. ¿Para qué? Para que la nueva pareja pueda desarrollarse, pueda alcanzar madurez y pueda consolidarse en la responsabilidad, en el nuevo rol que deben desempeñar cada uno de ellos, tanto el esposo como la esposa, ¿verdad? Entonces es importante, aún Salmo 127:4 dice, como saetas en mano del valiente, así son los hijos habidos en la juventud. Pero como saeta está diciendo que son lanzas que ahí sí que se lanzan, ¿verdad? Son saetas que se lanzan, o sea, no son para ser guardados. Las saetas no son para ser guardadas, sino para ser lanzadas. Entonces hay un principio de separación que debe de haber. Y la verdad es que es un principio tan importante. Yo sé que hay diferentes situaciones donde los hijos terminan necesitando la ayuda de los padres, y es importante que se dé porque para eso están los padres, pero también es importante que la nueva pareja, el nuevo núcleo familiar, el nuevo matrimonio que se ha formado, se separe, ¿verdad? Haya una separación. Aún si estuvieran viviendo en la misma casa, debe haber una separación, que es bien difícil porque, bueno, las madres, pues nosotros somos muy apegadas a nuestros hijos. Hay un apego fuerte. Aún desde el vientre, pues vemos que nuestros hijos vienen atados a nosotros por el cordón umbilical, pero por alguna razón el Señor manda una separación. Se dan cuenta que el Señor mandó desde Génesis, desde el principio. Es un principio establecido en el Génesis. El hombre tiene que dejar a su padre y a su madre. Y es bien interesante porque la tradición judía, vemos de que las nueras crecían en el seno familiar. O sea, es interesante, pero más que yo pienso que esta separación, aunque tiene que ser física muchas veces,
aunque se den en el mismo, estén viviendo en la misma casa, tiene que haber una separación. O sea, tiene que haber una separación en la mente de los padres y en la mente de la nueva pareja, ¿verdad? El segundo principio es que tenemos que entender que los hijos no nos pertenecen, sino que son de Jehová. El Salmo 127:3 que dice, he aquí herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Este verso, yo en lo particular antes lo interpretaba de que mis hijos era la herencia que Jehová me daba a mí. Pero aquí dice que es la herencia de Jehová, son mis hijos. O sea, los hijos no son mi herencia, sino que son la herencia de Jehová. Y Él da la responsabilidad a los padres para que los cuidemos. Nuestros hijos no nos pertenecen. Nuestros hijos le pertenecen a Dios. Son la herencia de Él, no nuestra. Entonces nosotros como padres, el Señor nos ha dado la responsabilidad de cuidarlos. Y es una manera de que nosotros como padres honremos a Dios, enseñándolos, cuidándolos y dándoles una enseñanza correcta para que ellos puedan desarrollarse luego en otra generación. Y el Señor nos hace participantes de compartir esta tarea, de criar a nuestros hijos para edificar el reino de Dios también. Porque nosotros estamos creando o usted ha criado, si su hijo ya está grande, usted ha criado un hijo, un hombre o una mujer para el reino de los cielos. No lo crió para usted, no lo dio a luz para usted, lo dio a luz para el reino de los cielos, para que sea una pieza fundamental en el reino de Dios. O sea, el Señor nos usa, nos da esa responsabilidad a nosotros para que nosotros administremos su herencia, porque es la herencia de Jehová. Y entonces yo creo que es importante que las que somos mamás empecemos a mentalizarnos al hecho de que nuestros hijos no nos pertenecen, son de Dios, ¿verdad? Alguien dijo, me dijo a mí que había tenido a su hijo para ella. Y eso es un lazo, porque es tremendo. A veces nosotros atamos a nuestros hijos con nuestra boca y eso no es correcto. Según la palabra, nuestros hijos no nos pertenecen, sino que le pertenecen a Dios. Nosotros solo somos ayudamos al Señor en la administración de su herencia. Entonces es importante que nosotros nos mentalicemos y vayamos pidiéndole al Señor la gracia, porque no es fácil. Me imagino que soltar a un hijo no es fácil, ya sea hijo o hija, no es fácil soltarlo. O sea, entonces es necesario que empecemos a pedir esa gracia de parte de Dios para que podamos soltar a nuestros hijos. Y lo más importante no es que los soltemos a la deriva, sino que los soltamos para entregárselos al Señor, ¿verdad? Para que el Señor ya se encargue de ellos, ¿verdad? El tercer principio es el establecimiento de límites con sabiduría. Recordemos, los límites Dios los puso en su palabra para proteger. Los límites protegen. Uno de los principios que es fundamental que tenemos que enseñarle también a nuestros hijos es que el hijo esposo, ¿verdad? El que esté en medio de la suegra y de la nuera, él debe aprender a marcar límites entre sus dos mujeres, porque son dos mujeres que le corresponden. O sea, me refiero que son de este hijo esposo, porque es hijo y esposo, tiene dos mujeres a su alrededor y él tiene que aprender a marcar límites entre sus dos mujeres, dos amores totalmente distintos, pero que bien ubicados van a ser de gran edificación, no solo para él, este hijo esposo, si marca límites con sabiduría de Dios, va a tener grande bendición y va a librarse de muchos tormentos. Porque vaya que si no es tormento cuando una suegra está en rivalidad con su nuera o viceversa. En sí, las suegras no deben ser apartadas completamente, porque ellas juegan un papel
gran papel en el desarrollo de los hijos. Vamos a verlo más adelante, que es parte de la bendición. Y otra cosa que tenemos que aprender los padres es que esa nueva pareja o sí, va a ser para nuestra propia bendición, que el soltarlos, que el que se establezcan límites van a ser al final bendición para nosotros mismos. El mismo Salmo 127 dice: bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, hablando de sus hijos. No será avergonzado, dice, cuando hablare con los enemigos en la puerta. Y el Salmo 68:6 dice: Dios hace habitar en familia a los desamparados. O sea, el Señor no desampara. O sea, si hay una relación correcta en Dios, siendo suegro o siendo suegra o abuelo ya en un determinado momento, vamos a tener esa bendición. Van a ser para nuestra propia bendición. Si como padres, si como suegros aprendemos a marcar los límites en el orden de Dios, la nueva pareja, si crece y se desarrolla en el amor que Dios quiere, que maduren como pareja, como matrimonio, a la larga, esa nueva pareja va a servir para nuestra propia bendición. Dice que es bienaventurado el hombre que llenó su aljaba de ellos, no será avergonzado. Y el Salmo 68 dice que aún a los desamparados Dios hace habitar en familia. ¿Por qué? Porque el Señor no quiere a tener gente desamparada. El anhelo del Señor no es que como nueva pareja se haga a un lado a los suegros, de ninguna manera, pero hay que aprender a marcar esos límites que son necesarios. Vemos la historia de Ruth y Noemí y vemos cómo Noemí con su esposo Elimelech salieron a Moab porque había hambre en Belén, y ellos se fueron allá con sus dos hijos, Kelión y Malón. Malón. Entonces la palabra de Dios dice que Elimelech murió y Noemí se quedó con sus dos hijos, y ambos tuvieron esposas y tomaron mujeres moabitas. Vemos ahí como un comentarista, estaba leyendo un comentarista bíblico, decía que muy posiblemente la muerte de estos jóvenes tenía mucho que ver con que Noemí, al momento de permitir esos matrimonios, estaba infringiendo la ley, porque la palabra de Dios hablaba bien claro, donde decía que no se debería dar los hijos a las naciones paganas. Pero ahí vemos cómo el Señor hace misericordia y cómo el Señor hace esa restauración, aún en medio del pecado y de la desobediencia. Él levanta, Él usa todo a nuestro favor, incluso Él para sus propios planes que Él tiene establecidos. Él usa la propia desobediencia. Vemos cómo Dios viene y toma a una mujer moabita, que es Ruth, ¿verdad? Y la une a otra mujer, Noemí, una mujer que ella, su nombre es placentero, su nombre pues marcaba su carácter, una mujer placentera, una mujer dulce, una mujer muy bendecida, amable. Vemos que era Noemí, pero luego ella se amarga por todo lo que había pasado, y vemos más adelante, ustedes conocen la historia, y cómo ella le atribuye a Dios el hecho de que la amargura de su corazón se la atribuye a Dios, que Dios la amargó. Vemos cómo muchas veces nosotros le atribuimos al Señor la responsabilidad de nuestros propios pecados. Y fue la decisión de Noemí, de su esposo, la decisión de permitir a sus hijos casarse con moabitas, que llegó la condición a Noemí, esa condición que tenía ella de amargura. Ella había permitido la amargura en su corazón después de ser una mujer placentera. Pero vemos cómo la misericordia de Dios es tan bella. O sea, Dios hubiera dicho: te dejo amargada y ahí mira tu problema. Pero vemos a una Ruth que se apegó a ella, ¿verdad? Una Ruth que también su nombre también identifica su carácter. Una mujer amiga, una mujer, la verdad, que tenía un corazón tan
obediente, tenía un corazón tan noble. Yo creo que al final vemos cómo Ruth fue la bendición que Dios le dio a Noemí, fue su restauración. Vemos cómo Noemí un tiempo tuvo amargura, pero luego el Señor la hizo bendita por el amor que Ruth le tuvo y viceversa, ¿verdad? Vemos ahí en Ruth capítulo 1, verso 16, y es un verso que es muy conocido, ¿verdad? Cuando Ruth le dice a Noemí, no me ruegues que te deje y me aparte de ti, porque a donde quiera que tú fueres, iré yo, y donde quiera que vivieres, viviré. Tu pueblo será mi pueblo, tu Dios será mi Dios. Donde tú murieres, moriré yo, y allí seré sepultada. Así me haga Jehová, y aún me añada que solo la muerte hará separación entre nosotras dos. Wow, esta es la relación perfecta de una suegra y una nuera. Pero si ustedes se dan cuenta, ya no había Malón, ya no estaba Malón en medio, ya no estaba la manzana de la discordia. Porque muchas veces la manzana de la discordia viene siendo el esposo, el hijo esposo. Esa es la manzana de la discordia. Pero aquí vemos a una Ruth y a un Noemí donde ya no estaba la manzana de la discordia. Entonces ellas ya no tenían por qué tener rivalidad una por la otra. Pero aún así vemos el corazón de Ruth, que debe ser el corazón, la actitud de Ruth debería ser la actitud de toda nuera. Y la actitud de Noemí debería ser la actitud de toda suegra, ¿verdad? Vemos que ya en ellas no había ningún tipo de rivalidad. Entonces, una suegra y una nuera, ¿qué tipo de relación debe ser? ¿Debe ser una relación de rivalidad o una relación de adopción, de amor? La rivalidad es algo tremendo, porque cuando se mueve un espíritu de rivalidad entre suegra y nuera, eso lleva a crítica, lleva a desconformidad, lleva a no recibir enseñanza, a no recibir aún la crítica constructiva, viene siendo mal recibida de parte de la nuera, ¿verdad? Levítico 18:15 dice, la desnudez de tu nuera no descubrirás. Mujer es de tu hijo, no descubrirás su desnudez. Aunque este verso está hablando de un enfoque sexual entre un suegro y una nuera, también es aplicable a que la suegra debe respetar el carácter, costumbres de su nuera, aunque sean distintas a las de ella. Vemos que se llega a una muchacha, una nuera que es completamente diferente a la suegra. Entonces el papel de la suegra es aceptar, igualmente para la nuera, es aceptar a su suegra con las diferentes costumbres, con los caracteres diferentes. Es una aceptación, y el desnudar habla de no criticar la una a la otra, ¿verdad? De evitar la crítica, porque la crítica es un tipo de descubrir la desnudez. Cuando yo critico a mi suegra, ¿verdad? No crean, me estoy dando duro. Cuando yo critico a mi suegra, descubro su desnudez. Y cuando la suegra critica a la nuera, hace lo mismo. Y el Señor manda que no se haga, ¿verdad? Es importante que venga ese raciocinio a nosotros, y pensemos y analicemos que cada una venimos de familias diferentes, que somos seres individuales, y no tenemos que parecernos la una a la otra. Imagínense, Ruth era una moabita con dioses paganos, Noemí una judía con un solo Dios, pero a la larga el Señor une a dos mujeres de caracteres diferentes, pero con un propósito. Siempre hay un propósito. No es casualidad que tengamos el esposo que tenemos, no es casualidad que su hijo o su hija tenga el esposo o la esposa que tiene. Dios permite todo con un propósito, ¿verdad? Cada una de nosotras tenemos que saber que esto no es una competencia por el corazón de un hombre, que cada una tiene su lugar,
Y es el hijo esposo el que debe marcar este límite. Las que somos madres, que seremos suegras, debemos enseñar este principio a nuestros hijos para que ellos sepan cómo actuar en su momento, cuando les toque. La rivalidad produce celo en ambas partes. Es importante que los hijos o el esposo entienda que si la esposa no tiene su lugar y su madre no tiene su lugar, va a despertar un espíritu de celos, ya sea en la una o en la otra. Y Santiago capítulo 3, verso 13 dice que, ¿quién es sabio y entendido entre vosotros? Muestre por la buena conducta sus obras en sabia mansedumbre. Pero si tenéis celos amargos y contención en vuestro corazón, no os jactéis ni mintáis contra la verdad. Porque esta sabiduría no es la que desciende de lo alto, sino terrenal, animal, diabólica. Porque donde hay celos y contención, allí hay perturbación y toda obra perversa. Wow. ¡Wow! O sea, Dios mío. Y qué importante es, o sea, que el hijo, miren, la verdad que en la relación de suegra y nuera, el hijo esposo juega un papel fundamental. Y la sabiduría y los límites que él marque, porque aquí no es la esposa que debe marcar los límites, no es la mamá que debe marcar los límites, es el hijo, es el esposo el que debe marcar y establecer el lugar que le corresponde a cada una de ellas, ¿verdad? Por eso es importante la sabiduría de Dios, porque dice la sabiduría que es de lo alto, es primeramente pura, pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Como les decía, la rivalidad produce hipersensibilidad aún para las críticas constructivas. Cuando hay una rivalidad y un roce, la suegra puede tener la mejor de las intenciones de aconsejar a la nuera o dar su opinión, pero aún cuando hay rivalidad, aún esas críticas constructivas son rechazadas por parte de una nuera. Entonces, ¿qué el Señor manda? ¿Manda rivalidad? No. Él manda una adopción en amor. Vemos cómo en Ruth capítulo 3, verso 1, cómo Noemí se refiere a Ruth como hija mía, le dice. Después le dijo su suegra Noemí, hija mía, no he de buscar hogar para ti para que te vaya bien. Miren el papel de Noemí en su papel de suegra. Le dice hija mía. Qué importante es que en lugar de que como suegra veamos a la esposa de nuestros hijos como una rival que nos va a quitar el amor de nuestros hijos, la miremos como ganar una hija, ¿verdad? Que sea una hija más para nosotros, ¿verdad? Tratarla con ese amor, porque si bendecimos a la nuera, si la nuera es bendecida por la suegra, lleva bendición también su hijo. Entonces, eso tenemos que ver, que como madres queremos que nuestros hijos sean felices, que nuestros hijos vivan bien, que nuestras hijas tengan un hogar próspero, un hogar de paz, de amor y de bendición. Pero eso se va a lograr a medida de que amemos que la suegra ame a la nuera y viceversa. Pero es importante establecer algo aquí. ¿Qué es la suegra? La madura. Se supone que las suegras son mujeres que han vivido, que han llenado de experiencia su vida. Por lo tanto, deberían ser las suegras las que aprendan a amar primero. El amor contra el amor no hay, ¿cómo se dice eso? Rechazo. Yo creo que cuando la suegra ama a su nuera como hija, yo creo que tendría que estar muy mal la nuera para no recibir ese amor. Pero aún ahí está la oración de una suegra piadosa para orar, si es cristiana, ¿verdad? Porque estamos hablando entre cristianas, pues orar por esa nuera para que acepte el amor dirigido por el Espíritu Santo. Las suegras deberían de adoptar a sus nueras como hijas y así se acabaría toda rivalidad.
¿verdad? Porque al igual que se desea la felicidad para el hijo, pues igual se desea la felicidad ya para ambos, ¿verdad? Entonces viene y entra allí el agradecimiento. La verdad que cuando una nuera ve a una suegra que la toma como hija y que la ama, el agradecimiento nace. Y el amor que también debe dar, porque vemos a una Ruth que amó a su suegra. Y vea que no fue fácil, porque recordemos que Noemí se amargó, o sea, Noemí tuvo su proceso donde era tan amarga Noemí, ya me imagino tal vez las respuestas que le daba a Ruth, tal vez no era la más amable muchas veces, pasó su proceso fuerte, pero Ruth estuvo allí, Ruth tuvo la paciencia como una amiga. ¿Saben que Ruth significa amiga, verdad? Y entonces Ruth tuvo la paciencia de una amiga. Y qué importante que veamos también a nuestra suegra como que si fuera una amiga. Porque la amiga verdadera tiene paciencia, la amiga verdadera se queda aún conociendo nuestro carácter. Y Ruth eso hizo, se quedó conociendo aún que Noemí estaba amargada. No fue fácil para Ruth volver a llenar el corazón de Noemí, volver a llegarle al corazón de Noemí. Tuvo un papel fuerte Ruth, entonces es una demanda también como nueras que pidamos la gracia de Dios para adoptar en amor a nuestras suegras, sabiendo que aún hay suegras que son bien amarguitas, como Noemí que estaba bien amargadita, y entonces ahí está la gracia y la misericordia de Dios. Por eso Colosenses 3, del 12 al 13 dice, vestidos como escogidos de Dios santos y amados, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándonos unos a otros y perdonándoos unos a otros si alguno tuviera queja contra el otro. De la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo a vosotros. Cuando nosotros tenemos una suegra que es como Noemí en la versión amargadita, tenemos que vestirnos como escogidas de Dios, de verdad, con entrañable misericordia. Y esto es muy lindo porque la palabra de Dios dice que de la manera que Cristo nos perdonó, así tenemos que hacerlo nosotros. Entonces, el Señor nos lleva a un perdón, a perdonar a nuestras suegras, aun que tengamos las suegritas más amargaditas. Tenemos que aprender a amarlas, tenemos que aprender a cuidarlas, tenemos que aprender que el Señor nos dé entrañable misericordia. Y cuando habla de entrañable misericordia, está hablando de que haya un dolor en nuestras entrañas, un dolor genuino, un deseo, un amor que nazca de las entrañas, o sea, una misericordia genuina que viene de parte de Dios. Benignidad, imagínense, humildad, qué difícil es someter y tener humildad ante una suegra o viceversa que sea amargada. Pero el Señor nos manda a vestirnos porque somos escogidos de Dios. No importa el papel que tenga, si es suegra o nuera, si es escogida de Dios, tiene que vestirse como santa, como amada de Dios, de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia y pedirle al Señor la gracia que necesitamos para soportar, ¿verdad? Y qué hermoso porque cuando el Señor hay esta adopción de amor, Dios bendice y va creando un lazo que se vuelve irrompible al final. Vemos cómo Noemí y Ruth formaron un lazo tan poderoso que vamos a ver al final la tremenda bendición que había allí. Entonces decidimos rivalidad o adopción en amor. Usted decida. La otra que debe haber aquí también es hacemos uso de la intromisión o hacemos uso de la enseñanza, ¿verdad? Muchas veces la intromisión es cuando la suegra se mete mucho en la relación de su hijo o de su hija, porque se da en ambos casos, ¿verdad? Entonces, qué importante es la sabiduría en esta situación.
Mateo 18:15 el Señor enseña y dice, por tanto, si tu hermano peca contra ti, ve y repréndele, estando tú y él solos. Si te oyere, has ganado a tu hermano. Hermana suegra, si usted tiene algo en contra de su nuera, no la avergüence delante de su hijo. No la avergüence. ¿Y qué dice el Señor? Llévela aparte, solita. Que el Señor le dé la gracia para hacerlo. Eso sí, como suegra o como nuera tenemos que aprender a escoger qué batallas podemos pelear y cuáles no. Hay batallas que a lo mejor tenemos que hacernos a un lado y decirle no a la intromisión, no meternos en situaciones donde no es correcto. Ahora, si somos guiadas por el Espíritu y tomamos el consejo de nuestro Señor Jesucristo, que el Señor nos dé la gracia para hacerlo a solas, con el amor de Dios. Es importante que toda suegra entienda algo fundamental. Una muchachita que está recién casada no sacó maestría ni en esposa, ni sacó maestría en ser mamá. Entonces, esta niña necesita ayuda para desarrollarse en estos dos papeles que son fundamentales como mujer. Ni como chef. Ni como chef tampoco, cabal. O sea, no saca las muchachitas recién casadas en su, por decir así, general. Porque hay sus excepciones, ¿verdad? Porque si se casó con una chef, hermana Wendy, ahí sí que salió rayado el muchacho. Sí, la verdad. O que le guste la cocina. Le guste la cocina, ¿verdad? Pero aunque le guste la cocina, aunque le guste ser hacendosa, ella tiene que aprender qué le gusta a su esposo. Así. No tiene que les... Exacto. Por eso es importante el principio de la separación. Porque ese tiempo de adaptación, la esposa tiene que aprender qué le gusta a su esposo y qué no le gusta, que sea el esposo. No va a llegar la suegra al día siguiente de la luna de miel, ¿verdad? Llegó y les mira, a mi hijo le gusta esto, a mi hijo le gusta lo otro, no le hagas esto, mira que cómo le tenés la camisa planchada. No. No, Señor, no permitas que yo me acerque al hogar de mi hijo. Si no me llaman, ¿verdad? Pero vamos a esto. ¿Qué papel queremos desempeñar nosotros? ¿Un papel de intromisión como suegras o un papel de maestras o el papel de la enseñanza? ¿Verdad? La suegra debe pedir sabiduría y como les decía, y saber qué batallas debe pelear y no debe inmiscuirse en cada situación. Tiene que ser guiada por el Señor. Y yo bendigo a una hermana que porque lo voy a subir a YouTube, no voy a decir el nombre, pero ella dice, qué difícil me es, ha sido para mí, dice, tener que cerrarme la boca en muchas situaciones que veo en las esposas de mis hijos. Pero dice, he tenido que aprender a callarme. Y le oro al Señor y cuando el Señor me ha dado oportunidad he hablado con mis nueras, pero oro primero para que el Señor me dé la gracia. Y dice que muchas han sido de bendición, otras veces dice me he metido y mis hijos dice me han puesto en mi lugar. Entonces necesitamos sabiduría, ya tanto para ser suegra como para ser nuera. De verdad, son papeles bien diferentes. Y cuando hay un esposo o hijo que no marca los límites y deja una batalla, la verdad, suelten a las dos y vieron quién gana. De verdad, eso es triste y lamentable lo que se da en las relaciones, cómo hay una destrucción horrible, una maldición que se produce en las relaciones de suegras y nueras y es importante que sean sanadas, ¿verdad? Por eso les digo, el esposo o hijo tiene que aprender a marcar esos límites, ¿verdad? Y si es una suegra llena del Señor, llena de la sabiduría del Señor, pues también que como hijas de Dios aprendamos a ser guiadas por el Espíritu y el Espíritu le va a decir, cállese, no cierre la boca, no se meta, ¿verdad? Y también el Espíritu, si somos nueras, el Señor, cállese, escuche. Porque a mí me ha pasado muchas veces, el Señor me ha dicho, cállate, escucha. Y a veces no he tenido que... Pero el Señor también enseña de esa situación, ¿verdad?
Recordemos que hay muchos errores que se cometen inconscientemente, tanto de suegra como de nuera. Pero allí hay algo bien lindo. En el Salmo 19:12 la palabra de Dios dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame, dice el salmista, de los que me son ocultos. Por eso es importante esa relación entre suegra y nuera de comunicación. Yo creo que cuando hay sabiduría tanto de una parte como de la otra, o aunque sea sola de una de las partes, el hablar de las situaciones, porque muchas veces se cometen errores y uno no se da cuenta de los errores que comete, pero ahí está la comunicación que debiera de haber para que tanto la suegra o la nuera hable, le diga, nuera, mira, hiciste esto aquí, que podrías hacerlo mejor, mira, hay otra forma de hacerlo, si quieres te enseño o algo así, con la gracia del Señor. O si es la nuera, decirle, mire suegra, o como le llame, pues tal cosa, fíjese que no me gustó, tal vez podríamos hacer esto, mire, fíjese que usted hizo esto, que provocó esto y lo otro, a mí me gustaría, no sé, la gracia de Dios. Es bien difícil eso, pero la gracia de Dios es necesaria. La nuera debe aprender a recibir la instrucción sabiendo, es muy importante que nosotros sepamos que la suegra, no es por nada que ya es suegra. Hay mucho que ha aprendido, hay mucho que ha vivido y eso podemos aprender a aprender de sus experiencias, aprender que podemos recibir esa ayuda con libertad. Por eso es importante que pidamos al Señor que quite toda rivalidad, porque cuando no hay rivalidad, se puede recibir, se recibe la ayuda, se recibe la instrucción de una suegra con más aceptación, ¿verdad? Y Proverbios 10:17 dice, camino a la vida es guardar la instrucción, pero quien desecha la reprensión yerra. Proverbios 12:1, el que ama la instrucción ama la sabiduría, mas el que aborrece la reprensión es ignorante. Muchas veces por causa de la rivalidad, por causa de los celos, venimos a ser ignorantes porque rechazamos la instrucción y la reprensión y cometemos errores por no recibir esa instrucción a causa de los celos, a causa de la rencilla y de la rivalidad. Entonces, ¿qué vamos a escoger? ¿La intromisión o la enseñanza? La suegra debe conocer su posición, ¿verdad? La nuera también tiene que aprender esa posición. La suegra tiene que aprender que no ha perdido un hijo, sino ha ganado una hija. Y la hija tiene que aprender la nuera tiene que aprender que tiene una opción, una segunda madre tal vez, incluso en inglés se dice mother-in-law, ¿verdad, hermana Wendy? Que significa madre por la ley. Así es, ¿verdad? Sí, va. Entonces, qué bonito porque te establece que es una madre que adquiriste por medio de la ley. Entonces, como nuera tiene opción a una segunda madre, a una segunda opinión, a un segundo refugio, ¿verdad? Qué bonito es aprender eso, tener eso y poder sentir que se tiene un refugio en una suegra, ¿verdad? Entonces, y se recibe mejor, se recibe la enseñanza mejor. Miren cómo Ruth aprendió de Noemí. Noemí le dijo cuando fue el tiempo de la era y que Noemí tenía que identificar. Noemí fue una mujer sabia. Ella identificó quién de los dos parientes iba a ser el redentor, el correcto. Fue guiada por el Espíritu. Una mujer llena del Señor. Luego la amargura quedó atrás. Y esta mujer llena del Espíritu Santo pudo visualizar quién era, porque había otro, al que lo llaman ahí un fulano. Era el primero en el que podía redimir a Ruth, pero Noemí, muy lista, le da instrucciones a Ruth de qué era lo que tenía que hacer. Miren qué lindo esto, la instrucción que le dio. Le dice, te lavarás, pues, te ungirás y vistiéndote tus vestidos irás a la era. Miren qué lindo esto, porque si lo ponemos en lo espiritual, qué hermoso es una suegra que pueda guiar a su nuera
a la limpieza, que le pueda enseñar la palabra para llevarla a Cristo, para hacerla crecer en el conocimiento de Dios, para llevarla a esa relación con el Señor, que pueda ella lavarse. Mire, le dijo, te lavarás, te ungirás. Una suegra que guía a la nuera a ser llena del Espíritu Santo, a buscar la unción del Espíritu. Qué hermoso es eso. Una suegra que pueda tomar este papel como Noemí. Y le dice, y vistiéndote tus vestidos. Qué lindo. Hemos hablado del vestirnos de Cristo. Una suegra que empuje a su nuera a vestirse de Cristo. Qué lindo es esto. Este es un papel fundamental que toda suegra debería de tomar. Como suegras nos va a tocar, y que el Señor nos dé la gracia para que podamos instruir a nuestra nuera para lavarse, para buscar la unción del Santo, para vestirse de Cristo. Le dice, irás a la era, mas no te darás a conocer al varón hasta que él haya acabado de comer y de beber. Y cuando él se acueste, le dice, notarás el lugar donde se acuesta, e irás y descubrirás sus pies y te acostarás allí. La suegra, una suegra llena del Señor, porque estamos hablando entre mujeres cristianas, una suegra llena del Señor debe enseñarle a su nuera cómo saber humillarse delante de Dios, cómo descubrir los pies del maestro y hallar gracia. Mamacita, tienes un problema en tu hogar, que le diga, mira, busquemos al Señor, incluso acompañarla. Tienen un problema con mi hijo, oremos juntas, busquemos del Señor. Ella le enseñó cómo irse, cómo buscar al amado y cómo descubrir sus pies. Eso habla de la humillación, de cómo buscar el rostro del Señor. Y le dice, y te acostarás allí y Él te dirá lo que hayas de hacer. Buscar la instrucción de Dios. Es la suegra la que debe guiar a la nuera, a que busque la instrucción de Dios, a buscar al Señor por medio de su palabra. Y si su nuera no está en el camino del Señor, hay que orar, hermana, buscar la gracia de Dios y orar. Y siendo nuera, si está en su papel de nuera, a orar, busquemos al Señor y que el Señor nos dé la gracia y el amor, así como tenía Ruth, ese amor por su nuera, por su suegra, que nosotras también como nueras aprendamos a tener ese amor por nuestras suegras, esa misericordia. Que nos vistamos de paciencia, porque ya después llegan a nuestras suegras a tener una edad bastante mayor y luego se vuelven como niñas, y ese soportar, ese amar, de veras que solo por la gracia de Dios se puede hacer. Pero qué lindo cuando el Señor nos puede dar y cuando podemos ver un antes y un después de la obra de Cristo. De verdad es fascinante, es maravilloso ver la obra de Dios allí. Pero este papel de esta suegra me fascina y yo le digo al Señor, yo quiero aprender de esta mujer. Yo quiero llevar a mis nueras a Cristo, yo quiero llevarlas a meterse con el Señor, a enseñarles la manera de pelear, la manera de descubrir los pies de Cristo. Qué lindo. Mateo 10:8 dice que de gracia recibiste, dad de gracia. Lo que hemos recibido de parte de Dios, enseñémoslo. Lo que hemos recibido, aún las experiencias malas que nosotras tuvimos en nuestro pasado, en nuestro papel de nuera, aprendamos y enseñemos a eso y aprendamos a dar de gracia la misericordia que nosotros recibimos siendo nueras. Cuando tomemos nuestro papel de suegras, demos de gracia. Y aún lo que hemos recibido de Dios, ya no siendo nueras, tal vez algunas ya no siendo nueras, pero que el Señor les ha enseñado, debiste haber hecho así, asá, porque muchas veces uno dice, aprende cuando ya ha pasado la situación. Pues eso que ha aprendido, enséñelo para que los errores no se repiten, para que las cadenas de maldición sean rotas, para que su hijo no sufra lo que sufrió su esposo, para que sus hijas o su hijo o su hija no sufra lo que usted sufrió como nuera. La enseñanza, lo que hemos recibido de gracia, debemos darla de gracia. Y aquí está la bendición escondida. ¿Por qué? Porque los suegros que se convierten en abuelos luego, ellos, el Señor les ha dado la bendición de también ser maestros de sus nietos. Dice Deuteronomios 4:9, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien, las enseñarás a tus hijos
y a los hijos de tus hijos. O sea, qué hermoso es tener a nuestros suegros, que son los abuelos de nuestros hijos, cerca, para que ellos también enseñen a nuestros hijos en el camino del Señor. Qué hermoso es tener a nuestros suegros cerca para que sean de bendición para nuestros hijos. ¿Por qué? Porque ellos también le van a enseñar y le van a dar instrucción. Incluso habla de el libro de Ruth, habla de que Noemí se convirtió en el aya de Obed, del hijo que tuvo Ruth y Noemí. Incluso según de Timoteo 1:5 nos cuenta que dice que Timoteo fue quien, se convirtió en el hombre que fue por la enseñanza de su abuela Loida. Dice el apóstol Pablo, trayendo a memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice. Y estoy seguro que en ti también. Vemos que Timoteo tuvo la instrucción de su abuela, ¿verdad? Y vemos ahí en Ruth 4:14 dice, y las mujeres decían a Noemí, loado sea Jehová, que te hizo, dice, que hizo que no te faltase hoy pariente cuyo nombre será celebrado en Israel, el cual será restaurador de tu alma y sustentará tu vejez, pues tu nuera que te ama, miren esto, tu nuera que te ama, el amor era recíproco. Que te ama, dice, lo ha dado a luz y ella es de más valor para ti que 7 hijos. Miren con lo que se convirtió Ruth para Noemí. Su valor era mejor que tener 7 hijos. Tremenda nuera. Que Dios nos ayude. Y tomando, dice Noemí, el hijo, lo puso en su regazo y fue su aya. O sea, fue su instructora. Fue Noemí la que guió a Obed a conocer al Señor. Fue Noemí la que ayudó a Ruth a criar a ese hijo. Entonces, qué bendición porque las abuelas y los abuelos vienen siendo una ayuda, vienen siendo un soporte. Cuando el Señor sana esas relaciones, de verdad, qué lindo es ver una suegra y una nuera compaginadas, que se ayudan, que son el soporte una de la otra, que tienen cuidado una de la otra, porque saben que los hijos, los nietos, mejor dicho, necesitan a sus abuelos cerca. No todo el tiempo, pero los necesitan cerca. Por eso es que no se puede haber una separación total, así de extraditar a los suegros, ¿verdad? Eso no se vale. No se vale extraditar a la suegra, pero como dice mi esposo, que viva mi suegra allá en Honduras, bien lejos. Pero qué lindo, porque saben que la palabra de Dios dice que cuando una suegra se queda cerca, cuando un suegro se queda cerca, dice la palabra de Dios que sus nietos vienen siendo corona en la vejez. Dice Proverbios 17:6, corona de los viejos son los nietos y la honra de los hijos sus padres. ¿Por qué? Porque son ayuda, son soporte, son apoyo, son cuidado. Y la maldición que es tremenda de alejar a nuestras suegras, que alejar a las nueras, es que privamos a nuestros hijos de amor. Nos privamos de una ayuda que podría ser muy beneficiosa para nuestra familia, un soporte y un cuidado, una instrucción, una sabiduría que solo hay en la vejez. Así es que oremos al Señor para que las relaciones suegra y nuera sean sanadas, así como oramos por las relaciones entre padres e hijos. Oremos por las relaciones suegro, suegra y nuera, porque es la que más peleada, porque por lo general en la Biblia no habla de suegro y yerno. No sé por qué, pero de suegra y nuera sí. Qué tremendo poder podemos ejercer las mujeres. Podemos ser de bendición o podemos ser de maldición. Ahí nosotras escogemos qué queremos ser. Amén.